Devocional correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo y Barra Centro. Día 145. Oficio diario. Silencio, quietud y enfoque ante Dios. Lectura bíblica. Génesis, capítulo 32, versículos 22 al 31. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tomó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: «Suéltame, que ya está por amanecer». «No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». «¿Y tú, cómo te llamas?», le preguntó Jacob. «¿Por qué preguntas cómo me llamo?», le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida». Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Devocional. Cuando Jacob era un hombre joven, había usado estratagemas y engaños para robarse la primogenitura que le pertenecía por derecho a Esaú, su hermano mayor. Como consecuencia, había tenido que huir de la furia homicida de su hermano. Después de pasados 25 años, un tiempo en el cual no había existido contacto alguno entre ellos, Jacob comenzó un viaje de vuelta a su hogar. Se enfrentaría con el conflicto y trataría de reconciliarse con Esaú, si era posible. Dios le había dicho: «Yo estaré contigo». Génesis 31:3. En medio de la incertidumbre sobre lo que podría suceder, un hombre, de quien algunos piensan que era el mismo Cristo preencarnado, luchó con Jacob y tocándole una cadera se la dislocó. Poco después, Jacob y Esaú se encontraron y se reconciliaron. Esta es la forma en que el autor John Paul Lederach describe lo que nosotros podemos aprender de estos hermanos de la antigüedad acerca de la presencia de Dios en nuestros conflictos. Jacob recibió un llamado a enfrentar todo lo que había temido y acercarse a su hermano sin saber qué podría suceder. Y la promesa de Dios no era que todo le iba a ir bien, ni que todo se arreglaría antes de su llegada. La promesa era simplemente: «Yo estaré contigo». A fin de cuentas, la reconciliación es un viaje hacia el conflicto y a través de él. En este caso, Dios no le promete a Jacob que él se va a encargar de todo y allanarle el camino. Dios le promete que lo acompañará, que estará presente. A lo largo de todo el camino hacia la reconciliación, Dios está presente en la profundidad del temor, en la desesperanza de las noches oscuras.
en las lágrimas de la reconexión. La senda que atraviesa el conflicto hacia la reconciliación está llena de encuentros con Dios si tenemos los ojos para ver y el corazón para sentir. Los conflictos abren una senda santa, hacia la revelación y la reconciliación. Los conflictos nos ofrecen revelación y la posibilidad de una reconciliación, pero también nos pueden dejar cojos si permitimos que Dios haga esa obra en nosotros. Ellos se convierten en oportunidades que Dios puede usar para quebrantar nuestro orgullo y enseñarnos a depender de Él de una forma más plena. Pregunta para reflexionar. ¿En qué sentido esa sencilla promesa de Dios, yo estaré contigo, te da valor para seguir adelante a pesar de tus temores y hacia la reconciliación con alguien con el cual tienes un conflicto? Apreciados hermanos, el espacio a continuación es para que usted dirija su propia oración a Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Tomado del libro Día a Día, Espiritualidad Emocionalmente Sana, de Peter Scazzero, Editorial Vida.
Devocional correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo y Barra Centro. Día 145. Oficio diario. Silencio, quietud y enfoque ante Dios. Lectura bíblica. Génesis, capítulo 32, versículos 22 al 31. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tomó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: «Suéltame, que ya está por amanecer». «No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». «¿Y tú, cómo te llamas?», le preguntó Jacob. «¿Por qué preguntas cómo me llamo?», le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida». Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Devocional. Cuando Jacob era un hombre joven, había usado estratagemas y engaños para robarse la primogenitura que le pertenecía por derecho a Esaú, su hermano mayor. Como consecuencia, había tenido que huir de la furia homicida de su hermano. Después de pasados 25 años, un tiempo en el cual no había existido contacto alguno entre ellos, Jacob comenzó un viaje de vuelta a su hogar. Se enfrentaría con el conflicto y trataría de reconciliarse con Esaú, si era posible. Dios le había dicho: «Yo estaré contigo». Génesis 31:3. En medio de la incertidumbre sobre lo que podría suceder, un hombre, de quien algunos piensan que era el mismo Cristo preencarnado, luchó con Jacob y tocándole una cadera se la dislocó. Poco después, Jacob y Esaú se encontraron y se reconciliaron. Esta es la forma en que el autor John Paul Lederach describe lo que nosotros podemos aprender de estos hermanos de la antigüedad acerca de la presencia de Dios en nuestros conflictos. Jacob recibió un llamado a enfrentar todo lo que había temido y acercarse a su hermano sin saber qué podría suceder. Y la promesa de Dios no era que todo le iba a ir bien, ni que todo se arreglaría antes de su llegada. La promesa era simplemente: «Yo estaré contigo». A fin de cuentas, la reconciliación es un viaje hacia el conflicto y a través de él. En este caso, Dios no le promete a Jacob que él se va a encargar de todo y allanarle el camino. Dios le promete que lo acompañará, que estará presente. A lo largo de todo el camino hacia la reconciliación, Dios está presente en la profundidad del temor.
en la desesperanza de las noches oscuras, en las lágrimas de la reconexión. La senda que atraviesa el conflicto hacia la reconciliación está llena de encuentros con Dios si tenemos los ojos para ver y el corazón para sentir. Los conflictos abren una senda santa, hacia la revelación y la reconciliación. Los conflictos nos ofrecen revelación y la posibilidad de una reconciliación, pero también nos pueden dejar cojos si permitimos que Dios haga esa obra en nosotros. Ellos se convierten en oportunidades que Dios puede usar para quebrantar nuestro orgullo y enseñarnos a depender de Él de una forma más plena. Pregunta para reflexionar. ¿En qué sentido esa sencilla promesa de Dios, yo estaré contigo, te da valor para seguir adelante a pesar de tus temores y hacia la reconciliación con alguien con el cual tienes un conflicto? Apreciados hermanos, el espacio a continuación es para que usted dirija su propia oración a Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Tomado del libro Día a Día, Espiritualidad Emocionalmente Sana, de Peter Scazzero, Editorial Vida. Devocional correspondiente a la campaña Espiritualidad Emocionalmente Sana por parte de la Iglesia de Cristo y Centro. Día 147. Oficio del día. Silencio y quietud ante Dios. Lectura bíblica. Mateo, capítulo 5, del 1 al 7. Cuando vio a las multitudes, Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Devocional. Dorothy Day fue cofundadora del Movimiento de Trabajadores Católicos, conocida por su personificación radical del Evangelio al alimentar a los hambrientos y darles techo a los que no tenían. También se entregó a un pacifismo radical, dando testimonio de amar a todas las personas. Su vida y sus escritos continúan sirviendo como señal para el mundo de la misericordia de Dios en medio de un mundo difícil. Esta historia nos da una visión de su profundo conocimiento de Jesús y su reino. Hace ya casi 35 años que conocí a Dorothy Day. Se encontraba sentada en una mesa hablando con una mujer que estaba, según me di cuenta muy pronto, bastante ebria, pero decidida a entablar una conversación. La mujer tenía una gran marca de nacimiento de color púrpura en el lado derecho de la frente. Se mantenía tocándola mientras lanzaba una exclamación tras otra, ninguna de las cuales parecía alterar en nada a la persona que estaba sentada frente a ella. Yo me sentí cada vez más confundido por lo que parecía ser un intercambio interminable y esencialmente absurdo que se estaba produciendo entre dos mujeres de edad mediana. ¿Cuándo terminaría todo? Tanto la diatriba alcohólica como el silencioso asentimiento ocasional interrumpido por una breve pregunta que solo parecía servir de manera irritante para darle oportunidad de seguir hablando a la ya demasiada charlatana en lugar de ayudar a que fuera callando. Finalmente, el silencio descendió sobre aquel lugar. Dorothy Day le preguntó a la otra mujer si le importaba que se hiciera una interrupción. Se levantó y se me acercó. Me dijo, ¿está usted esperando para hablar con una de nosotras? Una de nosotras. Con esas 3 palabras había atravesado capas de importancia personal, una vida entera de privilegios burgueses y raspando el duro hueso del orgullo.
vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Con estas 3 palabras, dichas casi en silencio y con tanta cortesía, ella me había dicho de qué se trata el movimiento de trabajadores católicos y cómo ella era en realidad. Dorothy Day comprendía que una relación genuina con Jesús tiene como resultado una misericordia que nos hace más bondadosos hacia los demás, no una moralidad que nos hace más duros y superiores. Jesús invirtió los valores que tiene el mundo. Su reino, él afirmaba, les pertenece a los pobres en espíritu, los que están en el fondo, los que se sienten aplastados, los que dependen por completo de los demás. Él dice con claridad que no son los que se preocupan agresivamente por sus propios intereses o aquellos que sobresalen los que van a heredar la tierra, sino los que carecen de poder, los tristes, los mansos, aquellos a quienes el mundo considera fracasados. Los que están en la cumbre estarán en el fondo y los que están en el fondo estarán en la cumbre. A medida que crezcamos en gracia para ver a los seres humanos como los vio Jesús, iremos descubriendo que nuestras defensas disminuyen y nuestro corazón se vuelve más suave, en especial cuando experimentamos tensión o conflicto con aquellos que nos rodean. Pregunta para reflexionar. Jesús dijo: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Mateo 9:13. ¿De qué forma concreta le puedes manifestar misericordia a alguien hoy? Oración. Apreciados hermanos, el espacio a continuación es para que usted dirija su oración personal a Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Tomado del libro Día a Día, Espiritualidad Emocionalmente Sana, de Peter Scazzero, Editorial Vida.